vamos con el ejercicio que estamos haciendo en forma práctica. ¿Ya? Bueno, continuamos. Ya tengo entonces estructurado lo que son la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Ahora voy con el dato acumulado. ¿Sí? En ese dato acumulado, antes de empezar con el dato acumulado, primero vamos con la lectura. Si hablamos de lo que es género masculino y femenino, ustedes pueden decir que en género masculino existen 30 personas que tienen género masculino y 20 personas que tienen género femenino, de un total de 50 personas que fueron encuestadas, ¿sí? Entonces tuvimos ese resultado. En el dato de frecuencia relativa podemos ir, en este caso, relacionado del porcentaje de participación. Hablamos en lo relativo, sería 0,60 de un total de 1 o 0,40 de un total de 1. Dice, en vez de hablar de 30 personas, hablaría en masculino, hablaría de 0,60. Pero para mí, el complemento de todo en porcentaje, que sería mucho mejor hablar, diría del 100% de las personas que han sido encuestadas, el 60% corresponden a género masculino y el 40% corresponden a género femenino. Por favor, esta forma de lectura que le estoy dando a ustedes habrá en el examen de logros. Yo puedo decirle, en vez de decir de 50 personas, 30 masculino y 20 femenino, puedo decirle del 100% de las personas encuestadas, el 60% es género masculino y el 40% es género, ¿qué? Femenino, que se entiende mucho mejor. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a ver esta partecita del acumulado. ¿Sí? En el acumulado, yo tengo con ustedes, por favor, los que están activados micrófono, desactívenlo, por favor, ¿no? Bueno, me disculpes que estoy con clases y les voy desactivando un poquito acerca de eso. Sí, ya. Muy bien, continuamos. Aquí ustedes podrán ver que yo voy a manejar el acumulado, pero frecuencia absoluta acumulada. En esta frecuencia absoluta acumulada dice, coloque el dato de la frecuencia absoluta, el primer dato, y le voy a copiarle el primer dato que me da 30. El primer dato, ¿sí? A estos 30 personas que tengo aquí, les voy a acumular más el resto de personas. El dato de la frecuencia anterior que he colocado absoluta, para el segundo dato voy a colocar el signo igual y voy a coger el dato de la frecuencia anterior, le voy a sumarle más el nuevo dato de la frecuencia absoluta del género femenino, en este caso 20. Y se sumó automáticamente 50. ¿Sí? Entonces, lo único que hemos hecho es el acumular al dato de la frecuencia absoluta anterior más el dato de la frecuencia absoluta nuevo y estamos acumulando su valor. ¿Sí? El acumulado que me dé el total, como tengo apenas dos datos en este ejercicio, deben ser igualitos. Le voy a pintar este con un color. Deben ser igual al total del número de observaciones. Y aquí voy colocando. Aquí me dio 50 y aquí me da 50. Igual en la frecuencia absoluta. Si yo leo los datos del género masculino al femenino, existe un total de 50 personas que hemos hecho su encuesta, su valor. ¿Sí? Solo estamos acumulando nomás, ¿no? ¿Sí? Es como que, me disculpe que voy a colocar unos dos datitos más para que se vea mucho mejor aquí, ¿no? Voy a insertar dos pilas más. Y voy a ponerle, pongamos que sea un género X por aquí y un género Y acá. Voy a ponerle valores. Disculpe que no quiero entrar en discusión de géneros, cuidado, ¿no? Pero voy a colocarle dos valores más. Aquí voy a ponerle que sea un 20, aquí que sea un 30, ya van sumando, ¿no? Aquí voy a colocarle simplemente arrastro y ya me da 1, ¿no? Ya se da cuenta cómo me sirve el que yo coloqué aquí con F4, ¿no? Me va a servir bastante, ¿no? Aquí también tengo, de cada uno le multipliqué por 100, solo arrastro, y ya me da 100%, ¿sí? Entonces, solo estoy agregando unos valores más, ¿ya? Aquí vamos viendo entonces, el primer valor le coloqué los 30 para el acumulado, el primer valor, 30. Para el segundo valor del acumulado,
cojo el dato anterior, que tengo 30, y le sumo más el nuevo valor de la frecuencia que me dio aquí, 20. Y ya sumaría 50, ¿sí? Para el siguiente valor, cogería entonces los datos de los 50 anteriores, más el nuevo dato de la frecuencia absoluta, que es 30. Y el último valor sería el dato anterior, que es 80, más el dato nuevo, que me dio 20, y ya tenemos 100. Estos 100 debe ser igualito al total de los 100 de la frecuencia absoluta. Y ustedes al leer dice, si yo quisiera saber del masculino hasta X, ¿cuántas personas tienen del masculino hasta X? Hay un total acumulado de 80 personas. Si yo quiero saber cuánto es el acumulado de masculino hasta X, ¿cuántas personas tengo? 50 personas. Eso así se lee los acumulados. Aquí le he puesto como ejemplo, ¿no? Este tipo de valores. Masculino hasta X hay un total de 50 personas. De masculino hasta Y hay un total de 80 personas. De masculino hasta femenino hay un total de 100 personas. Esto se llama el acumulado. ¿De acuerdo, señores? ¿Tienen hasta aquí alguna preguntita, señores estudiantes? ¿Me pueden decirme, por favor? Si no, continuamos con la siguiente acumulada. ¿Ya? Entonces estamos acumulando, ¿no? Y prácticamente las frecuencias de tipo absolutas en acumulado, que es la siguiente columna. Y vemos que al momento de ir sumando los 30 que tengo en masculino, más los 20 que tengo acá, ya me dio 50. A estos 50 le sumo más los 30 que tengo acá, me dio 80. A estos 80 más los 20 que me da acá, son 100. He acumulado el valor. Y el Hice una último, preguntita, disculpe. ¿Y el dígame. 50 ya no le cambiamos por lo que le aumentamos? Sí, por lo que le aumenté, ¿no? Aumenté un X y un Y solo para explicarle qué tal si fueran varios tipos de alternativas que me dan, ¿no? Yo aquí le aumenté. Sí, por eso aumenté X y aumenté Y. Por eso le dije, no, Pensé bueno, que iba a ir en el 50, pensé que iba a ir 100. no. Entonces aquí, ¿por qué aumenté dos valores más? Para explicar un poquito mejor. Aumenté más datos de frecuencias, aumenté la frecuencia relativa también sus valores, para que nosotros tengamos un poquito más amplitud para que se pueda explicar, ¿no? Entonces aquí, entonces mi muestra sería de 100 en cambio ahora, ¿no? Entonces yo le Ajá. puse como alternativas, cuidado, no me voy a meterme en de género a colocar otros nombres más, pero le puse solo como ejemplo. Masculino, un género X, un género Y y un femenino. Aumenté nomás, ¿no? Le puse que el género masculino sean 30 personas, de X sean 20 personas, de Y sean 30 personas y de femenino sean 20 personas. Que al sumar me den un total de 100 personas. Volví a hacer la frecuencia relativa cada dato para el total. ¿Se acuerdan que dejé puesto F4, no? Para que se quede congelado el total. Y lo único que hice es arrastrar para que me dé 1. Lo mismo hice para el término porcentual. Aunque tenga la primera, dice la frecuencia relativa multiplicado por 100. Lo único que hice es arrastrar el valor, porque estaríamos multiplicando cada uno por 100, y ya me daría los porcentajes. 30%, 20%, 30%, 20%. Que al sumar estos totales me daría 100%. ¿Ya? Y lo único que fui explicando es que los acumulados de esta columna, la primer dato pasó 30 igualito. Ahora voy acumulando. A estos 30, si le sumara los 20, serían 30 anteriores más 20 actuales, serían 50. ¿Sí? Ya tengo ese otro valor. Perdón un momentito que le grabe la siguiente video. Entonces a ustedes ya les queda, por favor, los videos verán de clase, por favor, los que también voy colocando aquí de cada clase que se va recibiendo. ¿Sí? Entonces voy a dejarle colocado unidad 1. Así. Listo. Ya, continuamos. Entonces, aquí solo simplemente aumenté para dar un poquito la amplitud para la explicación de lo que se denomina los valores acumulados o frecuencia absoluta acumulada. Si yo tenía aquí entonces 30 más 20 es 50, 50 más 30 serían 80, 80 más 20 serían 100, estamos acumulando el valor. Pero la forma es el cómo leo.
Si yo dijera solo de sexo masculino o de género masculino, son 30 personas, pero si yo quisiera saber desde el masculino hasta Y, ¿cuántas personas tienen de masculino hasta Y? Un total de 80 80 personas. personas. Eso me estaría dando, ¿no? Ese es el acumulado. ¿Sí? Acumulado. ¿Se da cuenta más o menos? Si yo hablara en edades, edad de 15 a 30 años, ¿cuántas personas hay acumuladas? Me daría de esa manera el acumulado. ¿Sí? Es lo que estamos aplicando. Ahora vamos a la siguiente. Perdón que para que se pueda ver la lectura, ¿no? Ahora vamos a ver la siguiente. Ya he acabado con esta columna de frecuencia absoluta. Ahora quiero hablar con frecuencia relativa también el acumulado. Aquí voy a frecuencia relativa a acumulada. Lo mismo hago. Cojo el primer dato de la frecuencia relativa que es 0,30. Primer datito. Para formar el segundo acumulado sería el 0,30 anteriores, el relativo, le voy a sumarle igualito como hicimos en el anterior, ¿no? Más el segundo dato de la frecuencia relativa, tendríamos 0,30 más 0,20. Ya tenemos 0,50. Vamos a seguir acumulando. Si yo tenía anteriormente 0,50, le voy a sumarle el nuevo valor que me da, es otra vez 0,30. Y ya tengo 0,80 total. Al 0,80 anteriores, le voy a sumar más el nuevo valor de frecuencia relativa que es 0,20 y se acumuló a 1. También Llegamos poniendo seguro, le dejé la mesa las llaves en la mesa. y decíamos aquí tenemos 1, le voy a dejar pintadito este 1, que tiene que ser este último dato de la frecuencia acumulada igualito a la suma total de las frecuencias relativas. Aquí tengo 1 y aquí también tiene que darme ¿qué? 1. Y estamos acumulando. He aplicado este dato de la frecuencia relativa acumulando 0,30, 0,30. A este 0,30 le sumo más 0,20, me daría 0, ¿qué? 50. A este 0,50 le sumo más 0,30, me sería 0,80. Y a este 0,80 más 0,20 me daría 1. Y hemos aplicado ¿qué? La frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Y ya tenemos las dos, concuerdan los dos valores. La suma total de las frecuencias relativas deben ser igual a la frecuencia acumulada relativa a acumulada. Aquí tenemos la última que es 1. ¿Sí? Y por último vamos a ver la frecuencia porcentual acumulada. Ahora cojo la siguiente columna. Aquí tengo porcentajes. Lo mismo que el anterior. Puedo colocarle, el primer dato va a ser el 30%. Primer dato. El segundo dato sería el dato del 30% anterior más el nuevo dato que me da 20%. Estoy sumando 30 más 20, me daría 50%. El siguiente dato sería el dato anterior del 50% acumulado más el nuevo dato que me da 30%. Se acumuló a 80. Vamos al el 80 que me quedó anteriores más el nuevo dato que me da 20. Y por lo tanto llegamos al 100%. Si yo quisiera ver, dice, de masculino hasta X, ¿cuánto se ha acumulado en términos porcentuales? Verá que yo tengo en términos acumulados, yo puedo hacer la lectura. De masculino hasta X hice la frecuencia absoluta acumulada, habían 80 personas, ¿no? Pero yo puedo decirle, en cambio, el acumulado en forma porcentual. Eso significaría de masculino a Y el 80%. Sí, el 80%. Entonces, de masculino a X, en términos porcentuales acumulados sería el 50%. En términos de frecuencia absoluta acumulada serían 50 personas. ¿Sí? Estamos hablando, entonces coincide más o menos entre el término de personas y el término porcentual. ¿Sí? Este dato último, te voy a ponerle con un dato para que hemos cuadrado el acumulado porcentual 100% y el acumulado porcentual que teníamos la sumatoria, perdón, no, la sumatoria del porcentaje 100%. Y ahí hemos visto cómo coinciden las sumatorias de frecuencia absoluta, de frecuencia relativa, ¿sí? Y de porcentaje coinciden con los acumulados últimos.
Y ahí hemos formado que la tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, señores, señoritas estudiantes? Como se han ido formando la tabla de frecuencias. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Por favor, los que están siguiendo en Excel conmigo, irán guardando, por favor, la información. Ya. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores, señoritas estudiantes? ¿Nada? Profe, Dígame. la frecuencia absoluta acumulada, ¿esa cómo le saco? No le mire. La frecuencia absoluta acumulada. Ya. Aquí voy a dejarle puesto. Esta es la columna, ¿no? Aquí les dije que el primer dato, siempre fíjense, si hablo de absoluta, cojo el dato de la columna absoluta. ¿Sí? Y el primer dato que voy a colocarle en frecuencia absoluta acumulada, voy a colocarle el primer dato que me da de la frecuencia absoluta, que en este caso es 30. ¿Me acuerdas ahí? Ya. A esos 30 le voy a sumarle el nuevo dato que tengo en X, que me da 20 personas. 30 personas eran masculinos. Si le sumo más al masculino que tenía anteriores 30, le voy a sumarle más 20 personas Y. Sería un total de 50 personas ahora. Para Y, en cambio, si tenía anteriormente acumulado de masculino y X 50 personas, le voy a sumarle ahora de Y, ¿cuántas personas son? 30 personas más. Me daría 80 personas acumuladas. Esas 80 personas se formaron de masculino, X y Y. Y en femenino el último, cogería los anteriores 80, más el femenino me dio 20 personas más. Se acumuló un total de 100 personas. Hemos acumulado las 100 personas con involucraría masculino 30, X 20, Y 30 y femenino ¿qué? 20. Que en total me da 100 personas. ¿Estamos de acuerdo, señor estudiante que me había preguntado? Sí, profe. Ya. Entonces ya tenemos formado la tablita de frecuencias. ¿Sí? Con esta explicación de esta tabla de frecuencias, vamos a un dato general. Vamos a hacer datos no agrupados. Vamos a ver, por favor, señores estudiantes. Voy a partir de 0 aquí. Quiero que los que están en Excel me pongan arribita datos no agrupados. ¿Sí? En una nueva hoja en Excel. Solo aumenten una hojita y pónganle en datos no agrupados. Aquí vamos a ponerle caso número 1, 2 puntos. Y vamos a ubicarle aquí edades de los miembros de una asociación de vendedores. Edades, le pongamos edad más, ¿no? Edad de miembros de una asociación de vendedores. Edad de miembros de una asociación de vendedores. Y quiero que me ubiquen aquí los siguientes datos. Aquí yo tengo con ustedes las siguientes edades. Voy a colocarlo más acá para que lo puedan ver todo. Y ahí tenemos cada una de las edades. Ya. Ahí estamos con las edades. Está la edad, primera fila, 36, 37, 37, 40, 40, 41, 40, 38. La segunda fila, 39, 39, 38, 38, 39, 40, 41, 38. La siguiente fila, 38, 41, 41, 43, 43, 45, 45, 40. La siguiente fila, 41, 40, 38, 38, 39, 40, 40, 40. La siguiente, 40, 38, 39, 39, 45, 40, 40 y 41. Esto van a ustedes a anotar aquí en cada una de las celdas, los valores, y proceden a ubicar aquí un recuadrito, decía, en todos los bordes. Todos los bordes.
Y ya tenemos un recuadrito que va a indicar justamente este dato. ¿Sí? Van a ser conmigo a la par. Voy a borrar todito esto. Sí, vamos a hacerle desde nuevecito todo esto. Vamos a hacerlo con ustedes. ¿Ya? Quiero que anoten entonces los datos de este caso para datos no agrupados y van a hacer conmigo paso por paso. Disculpe, ¿puede repetir los datos? Que no se le ve bonito. Le amplío un poquito más ¿no? Para que puedan medirse nomás ahí, ¿no? Ahí alcanzan a ver, por favor. ¿Ya? Para que se vean todos desde el inicio y poder copiarles. Ahí vamos a verle. Ahí tenemos. ¿Ahí no alcanza a ver? Ahí están los datos. ¿Se alcanzan a ver ahí, por favor? ¿Ya? Entonces ahí tenemos 36, 37, 37, 40, 40, 41, 40 y 38. Primera fila. 39, 39, 38, 38, 39, 40, 41, 38. 38, 41, 41, 43, 43, 45, 45, 40. 41, 40, 38, 38, 39, 40, 40 y 40. 40, 38, 39, 39, 45, 40, 40 y 41. Ahí entonces dice la edad, ¿no? La edad de los miembros de una asociación de vendedores. Vamos a aplicar el caso datos no agrupados. Entonces, empecemos de aquí. En total tenemos con ustedes. Cuando quieran saber, ustedes pueden seleccionar los datos y aquí le da abajito en la parte inferior, le dice promedio, recuento y suma. Recuento me da un total de 40 datos. Por lo tanto, tenemos 40 datos. ¿Sí? Deben estar 40 datos. Es apenas una sola variable que estoy tomando en cuenta esto. Imagínense con si usted hace 10 preguntas en una encuesta, por cada pregunta es una variable. Por cada pregunta. Y eso tenemos que aplicar por cada pregunta de la encuesta que apliquemos. ¿Sí? Una cosa importante, los datos o las preguntas de una encuesta se tabulan, sí, para manejarse tablas estadísticas, gráficas estadísticas. Los datos de una entrevista se tabulan, pero no se utilizan ¿qué? Ni tablas ni gráficas estadísticas. Ahí solo se aplica pregunta-respuesta. ¿De acuerdo? En una entrevista. Bueno, estamos hasta aquí, señores estudiantes, los datos copiados irán haciendo, señores estudiantes, ¿no? Ustedes son los que van a tener próximamente ya una evaluación y tendrían que estar aplicando todo lo que van a hacer ustedes. Bueno, vamos a continuar. ¿Estamos hasta aquí? ¿Todos han copiado? ¿Está copiado ya el ejercicio? Vamos a empezar a hacer desde cero. Ya, como nadie me responde, vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a empezar a hacer lo que es, entonces aquí tengo un total de 40 datos. Son 40 personas. Ya, vamos a ver. Entonces yo le dijera, ¿cuánto es el tamaño de esta muestra aquí? Solo viendo ahí. ¿Cuánto sería el total del tamaño de la muestra ahí? 38. Ya, yo les decía, al seleccionar los datos, aquí abajito me dice 40 datos. ¿Sí? Si usted dice, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, son 8 columnas. ¿Cuántas filas? 1, 2, 3, 4, 5. 8 por 5, 40 datos. O sea, yo dijera que el tamaño de mi muestra son 40 datos. Eso estaría colocando, ¿no? Voy a poner más acá abajito. Ahí. Esto yo diría, el tamaño de mi muestra son 40 datos. ¿De acuerdo? Entonces, con esos voy a trabajar. Vamos a ver ahora. Voy a trabajar aquí en una columna. Voy a ponerle variable. 2 puntos. Pregunto, señores estudiantes, ¿cuál sería
el nombre de la variable aquí? ¿Cuál es la variable? Mm, edad, dice la Eso, por ahí alguien me dijo, no. Aquí arribita edad dice del edad, miembro. ¿no? Le pondría solo edad. ¿Sí? Esta es una variable de estudio, la edad. Por favor, si alguien me dice ingeniero, yo puedo ponerle como el enter abajo, no. No quiero que me salga variable, 2 puntos y abajito edad. Colóquese en la letra E mayúscula y póngale en la tecla control y enter, por favor. Control y enter. ¿No? Vamos a ver si aquí me va a coger con esto, déjenme ver. Sí, no, el Alt y Enter, la tecla Alt y Enter, por favor. Alt y Enter. Busquen en la tecla Alt, ALT y Enter. Y se baja automáticamente acá. Ahí me daría entonces la variable y le pongo esta centrada. Variable es edad. Le voy a ponerle con negrita. ¿Ya? La tecla Alt y Enter. Ahí ya tengo la primera etiqueta de la que voy a fabricar como en este caso, la tabla de frecuencias. Ya, variable edad. Si yo le digo la variable edad, ¿es una variable discreta o continua, señores estudiantes? Primero, ¿es cuantitativa o es cualitativa? ¿Qué me dirían? cuantitativa, Cuantitativa, correcto. ¿Es discreta o es continua? discreta, Continua. Ya, dicen discreta, otros dicen continua. No, ¿qué me dicen los dos? Verá que esta es parte de las preguntas que ya incluso en la misma evaluación le está. Ya, verán que yo le puedo poner, supongamos que aquí me dio las edades enteras, ¿no? Pero yo podría ponerle 40,5 años. ¿Qué me dicen, señores estudiantes? ¿Puedo poner continua, así? ¿Sí? No. ¿No le puedo poner 40,5 años? Creo que tiene 40 años y medio. Ya, bueno, no, esto sí no no lo puedo conversamos. poner así. Ya, voy a colocar una hojita aparte solo para explicar esto. Sí, me disculpen que voy a colocarme, inserto una hojita nueva en Excel y aquí le voy a poner esto. Si yo dijera la edad, me dijo ya, es una variable cuantitativa, correcto, hasta ahí estamos bien. Y a esta edad yo le puedo ponerle, por ejemplo, 40,5 años. Sí le puedo poner, sí le puedo poner, ¿sí? Lo que es una variable cuantitativa correcta, pero no es discreta, sino es continua. También admite que cifras decimales, sí o no. Se admite. Vamos a ver qué significa esos 40,5. Matemáticamente, usted puede ponerme lo siguiente. Coloco aquí 40, solo la parte entera. 40, ¿qué? Años. Correcto. Y yo le diría, ¿cuál sería la parte decimal? Si le voy a desglosar esos 40,5. La parte decimal sería 0,5. ¿Sí? 0,5. 40 más 0,5 me daría 40,5, ¿no? Esos 0,5 serían también, ¿qué? Años. También son años, no son meses, cuidado. Sí, matemáticamente hablando. ¿Sí? Si usted suma 40 más 0,5 me daría 40,5, ¿no es cierto? No, matemáticamente. Ahora, si yo quiero convertirle el 0,5 años, quiero convertirle en mes. Ustedes algún momento vieron en matemáticas, y si no, le buscamos al profesor de las matemáticas para ver qué ha pasado. Ya. Aquí dice, yo quiero verle más o menos, dice arribita, dice aquí, no. Aquí dice un año. ¿Cuántos meses tiene? 12. 12 Ya, meses. 12 meses. Yo le voy a simplificar estos y procedo a hacer que dice, quiero simplificar. Perdón que voy a utilizar mi marcadorcito. Vamos a ver que me funciona mi marcadorcito. Ya. A ver ahí. Ojalá. Un ratito voy a ponerme para casito para ubicarle mi marcador y me permita utilizar mi marcador. Ya. Aquí le voy a colocarle que sea este mi marcador. Simplifico años y años. ¿Qué me queda? Meses. 0,5 por 12. ¿Cuánto me da? 0,5 por 12. Vamos a ver si me ayuda. 6.
Ya, ¿me da 6 qué? Varía. Meses, ¿no es cierto? ¿No? Ya, entonces aquí sería 40 años, coma, 6 6 meses. meses. Eso sería, los 40,5 significan 40 años, 6 meses. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que diría matemáticamente hablando. Por lo tanto, este tipo de variable que estoy trabajando aquí, sí es una variable cuantitativa, de acuerdo, pero es de tipo discreta o continua. Entiendo. Eso, pues ahí quedamos, ¿no? Y me voy al ejercicio, entonces. Ahora sí, vamos a datos que estábamos viendo aquí. No importa que yo aquí les he dado en forma entera, no se preocupen, señores estudiantes, en forma entera, ¿no? Pero ya sabemos que esto es una variable de tipo cuantitativa, de tipo continua, porque admiten, ¿qué? Decimales. Sí admiten decimales. Continuamos. Ahora vamos a hacer el siguiente paso, señores estudiantes. En las variables vamos a ubicar de menor a mayor. Por favor, atenderán en eso. Si es que se cierra luego el sistema, por favor, nuevamente nos volvemos a ubicarnos, ¿no? Ya. Por favor, alguien está activo su audio, ¿no? Voy a tener que aplicar aquí. Algún estudiante está activado el audio. Gracias. Vamos a ver aquí en variables. Quiero que se aplique, como vamos a hablar de forma dato no agrupado, es una sola fila. Vamos a ver de menor a mayor. ¿Cuál es el dato menor? ¿Cuál es el dato mayor? Si yo busco aquí manualmente, yo voy a buscar, dice, el dato menor. ¿Cuál sería de todos estos como dato menor? Voy a colocarlo aquí. 36. 37. 6 y mayor 45. Ya, vean que está buscando él. ¿Cuánto me dijeron? 36. Ya, este 36 lo ubiqué que es el dato menor. ¿Y cuál es el dato mayor? 45. Ya, el 45. Ya tengo los dos datos. Por lo tanto, voy a aplicar con ustedes aquí, dice de 36 a 45. Aquí lo tendría que ubicar. Vamos a poner aquí. Le pongo el 36, el dato menor. Acá le pongo el 37. Ya tengo dos datos. ¿Se acuerda que yo dije que voy a trabajar en esto, no? Me voy aquí y le pongo centradito. Sí. Tengo el 36 y el 37. Tengo que llegar hasta 45. Le arrastro. ¿Se acuerda que decía voy a arrastrar, suelto, y ya me dio hasta el 45? Del 36 al 45. ¿Estamos de acuerdo, señores? Ya tengo la edad de menor hasta el dato mayor. Cuando ustedes busquen un dato, por favor, al azar, ¿no? Voy a ponerme acá, cito, estoy haciéndole manualmente. Y aquí el ladito dice, de esta tabla, ¿cómo puedo saber, por favor, el dato menor y el dato mayor? ¿Sí? Automáticamente. Voy a colocar aquí, manejando un poquito de fórmula, ¿cómo ubicar el dato menor? Voy a poner con ustedes el signo igual y le voy a ponerle la M y N. Min, de mínimo. ¿Sí? Abro un paréntesis y le voy a coger todos los datos, seleccionar todos los datos que tengo en esta tablita. ¿Sí? En los datos que tengo aquí. Y le cierro el paréntesis. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? He colocado la palabra M y N, menor, y he seleccionado todos los datos y le pongo Enter. Y ya me da el 36 menor. ¿Sí? Si quiero saber dato mayor, le pongo max, de máximo. Uno es mínimo, este es máximo. Abro un paréntesis y voy a seleccionar todos los datitos que tengo acá. Cierro el paréntesis, le pongo Enter. Y ya me da el dato mínimo que me dio 45. ¿Se da cuenta? Que tengo el dato mínimo, el dato máximo. A veces eso también sucede que le ayuda rápido a buscar el dato mínimo y el máximo de un grupo de datos. Hasta aquí alguna preguntita, señores estudiantes. ¿Me dicen nomás, por favor? ¿Ya? Sí, díganme nomás si tienen alguna pregunta, si no, continuamos. Ya. He colocado del menor valor al mayor valor. Bueno, vamos ahora con la siguiente columna. Ya tengo ubicado esto. Aquí le voy a ponerle el dato de la frecuencia. Le voy a ponerle solo la letra F. Ustedes acordarán cuando pongo frecuencia y le pongo frecuencia F punto,
significaría frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. ¿Ya? Vamos a ver entonces cuántas personas cumplen con el dato de 36 la edad. ¿Cuántas personas de 37, de 38 así en adelante? Este le voy a poner, estaba con negrita, ¿ya? Y ya tenemos el dato de la frecuencia. Vamos a ver entonces aquí, manualmente, por favor, si se maneja manualmente, busco cuántas cumple con 36 años, ¿sí? Yo tendría que estar haciendo aquí manualmente, perdón, que voy a colocar mi tablita, ¿sí? Y aquí le voy a poner así. De 36 tenemos una, ¿sí? De 36, en la primera fila no hay más, en la segunda no hay, en la tercera no hay, en la cuarta tampoco y en la quinta tampoco. Apenas ha habido que una sola persona que cumple con esa condición. ¿Ya? Entonces me voy acá y le voy a colocar apenas una persona. Así me dice, ¿no? Verá que voy a hacerle de esta manera. Luego les indico en una forma automática de manejarme todo esto. Vamos al 37. De 37, ¿cuántas personas? Me dice por aquí, tengo, voy a pintarle, ¿no? Para ganar un poquito de tiempo. Aquí. Aquí tengo 37, 1, 37, 2. No hay más, ¿no? 2 tengo de 37. Ya tengo 2 de 37. De 38, ¿cuántas hay? Tengo por acá, voy a pintarle una acá. Tengo 2 acá. 3, 4. 7. 5, Son 8. 6, 7. Y uno más, 8. ¿Ya? Me dieron 8 de 38, ¿no? Ya. De 39. Tengo la primera nada. Aquí tengo 2 de 39. 3. 3. Por acá tengo 4. 5 y 6. Son 6 personas de 39. ¿Ya? De 40. Tengo 1, 2. De 40. 3. 4. Tengo 5, 6. 7, 8. 9. 10. 11 y 12. 12, ¿no? Si no me equivoco, 12 personas. Por favor, 12 personas. Vamos ahora de 41. De 41 tengo 1, 2, 3. 3, 3, 3. 4 por acá. Y 5 por acá. De 41. Arriba Sí. falta uno, Licey. Son ¿Perdón? 6. Arriba 6. falta uno, son 6. Ah, sí, sí. Sería uno más, serían 6, ¿no? Ya, 6 personas. Muy bien. De 41, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Vamos de 42. Se va a cerrar, señores estudiantes. Nuevamente me vuelvo a ingresar. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Todavía estamos. Sigamos, por favor, sigan elaborando. Estábamos 42. De 42 creo que no hay ni una. ¿Sí? De 43. 1, 2, 2. 2. ¿Ya? Ya se cierra. Y de 44 no hay ni una, Sí. ¿no? Y de 45 sí hay.